Mientras en la isla de Creta ya se había formado la primera civilización, en el continente se iba formando otra, que si bien era independiente, estaría fuertemente influenciada por la civilización cretense o minoica. Como ya vimos, el pueblo griego surge de la mezcla cultural y antropológica que se da en el milenio 2 a.C. de los pueblos indoeuropeos que llegan a Grecia, hablantes del idioma griego o protogriego, con la población pelasga que ya habitaba en la zona. Antes del año 1600 a.C., Grecia ya había dado los pasos preliminares para formar una civilización. Hubo un aumento significativo de población, incremento de la productividad, una expansión del comercio exterior, un fortalecimiento del poder económico y político de las autoridades. Cuando los estados del sur de la Grecia continental empezaron a participar plenamente en la economía comercial del Mediterráneo, no tuvieron más que ponerse el manto administrativo fabricado por los minoicos. La civilización que va a desarrollarse en el continente a mediados del segundo milenio a.C. va a ser conocida como micénica. La ciudad de Micenas se convirtió durante el segundo milenio a.C. en uno de los centros políticos más relevantes de Grecia y va a dar su nombre a toda una civilización, dominando desde su colina la llanura de la Argólida en el Peloponeso y buena parte del mar Egeo. Los antiguos mitos griegos atribuyen la fundación de Micenas a Perseo, el héroe legendario, hijo de Zeus y Dánae. Según el mito, Acrisio, rey de Argos, había sido advertido por un oráculo de que algún día moriría a manos de su nieto. Para evitarlo, Acrisio encerró a su hija Dánae para que no tuviera contacto con nadie, pero no pudo evitar que, nuevamente Zeus, se enamorara de ella y se le apareciera en forma de lluvia dorada y la fecundara. Cuando el rey Acrisio descubrió que Dánae había dado a luz, la lanzó al mar dentro de un cofre junto con el recién nacido. Ambos lograron salvarse, y Perseo creció hasta convertirse en el héroe que más tarde derrotaría a la terrible gorgona Medusa, de cuya sangre nació el caballo alado Pegaso. Tiempo más tarde, Perseo volvió a la Argólida, y mientras disputaban los Juegos Olímpicos, en la prueba del lanzamiento del disco, un golpe de viento desvía el lanzamiento e involuntariamente mata al rey Acrisio. A pesar de ser el héroe legítimo al trono, decidió no hacerse cargo del gobierno de Argos y fundar una nueva ciudad, Micenas. Pero Micenas será sobre todo la ciudad gobernada por Atreo, padre del mítico rey Agamenón de la Ilíada. Los arcaicos poemas épicos atribuidos a Homero, como la Odisea y sobre todo la Ilíada, describen la geografía política de Grecia de esta época como una entidad dividida en una multitud de pequeños reinos, cada uno de los cuales contaba con una ciudad principal, un ejército propio y una clase aristocrática, con sus propias intrigas palaciales bajo el mando de un personaje principal o de un rey. La mejor fuente de la configuración geográfica y política de la Edad del Bronce helénica es el catálogo que aparece en la Ilíada, ubicado en el libro segundo, versos del 494 al 759. En este catálogo se citan 29 contingentes al mando de 44 caudillos griegos procedentes de 175 ciudades diferentes, de las que en la actualidad se han podido identificar un tercio. Así, por ejemplo, se cita la Pilos del rey Néstor, la Ítaca de Odiseo y la Esparta de Menelao. Pero según este poema, todas parecían rendir cuentas a un solo gran rey, Agamenón, gobernante de Micenas y varias islas del Egeo. Otras ciudades de esta época fueron Tebas, Atenas, Corintio, Tirinto, Argos, Iolcos y Orcómenos. La fragmentación de Grecia en un número infinito de territorios pequeños o muy pequeños ya es un hecho histórico en la época micénica. En cuanto a la Ilíada, es importante destacar que aunque los griegos de época posterior proclamaban que Homero era su primer poeta y el más grande de su historia, no sabían nada de él. La tradición afirmaba que era un jonio de Esmirna o de la isla de Quíos. Algunos incluso llegaban a decir que era ciego. Sin embargo, hoy en día los historiadores coinciden en que se trata de un cuento popular, que recoge el folclore de un pueblo y una historia, recitado por antiguos poetas conocidos como rapsodas o aedos,
que fueron pasando de generación en generación de forma oral este poema desde el siglo XII hasta el siglo VII a.C., momento en el cual fue inmortalizado de forma escrita con la invención del alfabeto griego. Con anterioridad, en la época en que suceden los hechos que describe la Ilíada, en torno al siglo XII a.C., resultaba que el cantor no se aprendía de memoria el poema, sino que más bien lo componía, o mejor dicho, lo recomponía a medida que iba interpretándolo. Eso era posible porque el contenido narrativo era tradicional y lo cantaban con un estilo sumamente formalizado. Entonces, los poemas dan por supuesto que el público del siglo VII y VIII conocía el resto de la trama y de la acción. Homero entonces pudo haber sido uno de esos poetas que recitó la Ilíada, o tal vez un poeta que aprendió a escribir y la pasó a escrito, o tal vez un copista, o tal vez nadie. La Ilíada y la Odisea van a ser una enciclopedia para los griegos de aquella época, que recopilaba el saber popular heredado. Quien escuchaba la Ilíada aprendía nociones de navegación, de agricultura, procedimiento para construir barcos, casas, reglas para celebrar asambleas, armarse para ir al combate, preparar un entierro. Interiorizaban cómo debe comportarse un guerrero en la batalla, cómo dirigirse hacia un sacerdote, cómo pronunciar un desafío o una ofensa, o hasta cómo comportarse en el hogar. ¿Qué esperan los dioses de los humanos? ¿Qué dictan las leyes, las costumbres y el código de honor? En los versos homéricos, en definitiva, se expresa la voz colectiva del pueblo. En las escuelas griegas y en Roma, también, los niños aprendían a leer con la Ilíada y la Odisea. Incluso Alejandro Magno siempre viajó llevando consigo un ejemplar de la Ilíada y pretendía emular a Aquiles, de quien se creía descendiente. Según los historiadores, este poema fue un elemento que ayudó también a formar un sentimiento o una conciencia de nación en el pueblo griego, así también como lo fueron la lengua en común y la religión. Pero bien, volviendo a la civilización micénica. La conquista micénica de Creta, de la cual hablamos en el capítulo anterior, data aproximadamente entre los años 1500 a 1450 a.C. Por esa misma época, una serie de importantes poblados cretenses sufrieron graves daños, aunque Knossos no se vio demasiado afectada. Existen además indicios de que hacia el año 1500 a.C. Las exportaciones minoicas a distintos lugares del Egeo experimentaron un fuerte retroceso, mientras que las micénicas aumentaron. Cuando los micénicos ocuparon la isla de Creta, estos ya habían sido minoicizados, a tal punto que el arqueólogo Arthur Evans pensó en un momento, en virtud de la apariencia de los palacios micénicos en el continente, que estos habían sido construidos y ocupados por los minoicos, por lo cual, con la invasión micénica, los minoicos no sufrieron un gran impacto cultural. A partir del siglo XV podemos hablar ya de una cultura minoico-micénica, de una fusión dinámica de las dos civilizaciones, que se vio ulteriormente enriquecida por el continuo flujo procedente del Oriente Próximo y de Egipto. Hacia el año 1375, la ciudad de Knossos fue incendiada y saqueada, y aunque el palacio en ruinas siguió ocupado, la importancia de Creta micénica decayó, mientras que Micenas, la ciudad de Micenas y otros centros de Grecia continental llegaban a la cúspide de su prosperidad y de su influencia. Lo que sabemos de la primera etapa de la civilización micénica, correspondiente más o menos al periodo comprendido entre 1600 y 1400, se basa en la información que nos ofrecen las tumbas y las ofrendas enterradas con los cuerpos de los difuntos, hombres, mujeres y niños. Aún estamos en una etapa muy arcaica del pueblo griego, donde si bien existe la escritura, conocida como lineal B, esta va a tener una finalidad administrativa contable, y aún estamos lejos de la aparición del alfabeto griego, que recién va a aparecer en el siglo VIII a.C. Una fuente de información muy rica de esta época ha sido, como ya dijimos, la Ilíada de Homero, la cual se ha ido confirmando su valor histórico en muchos aspectos, desde las ciudades que menciona hasta la forma de vestir de los hombres y guerreros, pero por sobre todo las costumbres, valores, códigos de conducta, usos y costumbres.
La riqueza cada vez mayor de las tumbas de fosa pone de manifiesto el desarrollo del poder de la clase dirigente de Micenas durante más o menos 150 años. Los ajuares fúnebres demuestran que los caudillos guerreros y sus seguidores más próximos dominaban ya la economía local y estaban en contacto con las civilizaciones más consolidadas, Egipto y Babilonia. Sus nietos y bisnietos se convertirían en grandes señores de la guerra que, con la ayuda de sus subordinados, establecerían una organización sólida de su economía local y de paso contribuirían a su expansión, desempeñando un papel importante en la economía de todo el Mediterráneo. En este proceso, para enterrar a sus difuntos, primero van a construir tumba de fosa y luego van a pasar a una forma más sofisticada de enterrar a sus difuntos, construyendo los tolos, que eran bóvedas excavadas en forma horizontal en el centro de un talud o de una colina. Por desgracia, la mayoría de estas tumbas fueron saqueadas hace muchos siglos, pero las pocas que han llegado intactas nos han suministrado unos ajuares fúnebres incluso más numerosos y bellos que los de las tumbas de fosa. Los reyes y aristócratas, propietarios de estos tolos, eran al parecer tan belliciosos como sus antepasados, pero mucho más ricos y más minoicizados. En cuanto a los centros micénicos, por regla general, estaban situados en lo alto de una colina y fortificados por murallas altas y gruesas. Los palacios minoicos tenían una función defensiva muy escasa, mientras que esta era aparentemente la principal finalidad de los palacios del continente. Las poderosísimas murallas de Micenas y Tirinte, erigidas con enormes bloques de piedra, constituyen un espectáculo impresionante incluso en su actual estado ruinoso. Los griegos de época posterior las llamaban ciclópeas, porque eran tan gigantescas que solo podían haber sido construidas por la raza mítica de los cíclopes. Pero esas fortificaciones micénicas eran también una muestra de jactancia de la riqueza y el poderío militar del rey, y al mismo tiempo una defensa para su palacio y para su pueblo. Aquellas murallas de 6 metros de espesor en algunos puntos eran mucho más de lo que se necesitaba para frenar un ataque del enemigo. Las ciudades de épocas posteriores no serían ni mucho menos tan gigantescas y sin embargo serían inexpugnables hasta la aparición de la maquinaria de asedio en el siglo VI a.C. Los últimos palacios micénicos proporcionaban a sus habitantes un nivel de lujo, refinamiento y belleza casi tan elevado como lo de los minoicos, aunque tuvieran menos habitaciones y carecieran de los ornamentos arquitectónicos de sus modelos. Los palacios micénicos poseían algunos refinamientos cretenses, como por ejemplo un sistema de tuberías en su interior y hermosas pinturas murales. Los frescos son de un estilo completamente minoico, aunque su ejecución es más formalista y muestran una preferencia por los motivos marciales, como por ejemplo los combates singulares, los asedios o las escenas de cacería. Los especialistas ya no creen en la existencia de un reino de Grecia unido encabezado por el rey de Micenas. A lo más que llegó la expansión política o militar en Grecia fue a la formación de pequeños reinos regionales bajo la égida de una sola ciudad. El reino de Pilos, en Mesenia, en el Peloponeso, constituye un buen ejemplo de esta situación. La imagen resulta menos clara en las regiones en las que los grandes centros estaban más cerca unos de otros, como en la Argólide, donde había 10 ciudades importantes, entre ellas las inexpugnables fortalezas de Micenas y Tirinte, a pocos kilómetros una de la otra. Es posible que el rey de Micenas fuera el único monarca absoluto de la región, como el de Pilos lo era el de Mesenia. Las ciudades Palacio de Atenas y Tebas quizá ostentaron una posición de dominio análoga en las regiones de Ática y Beocia. En su momento de mayor apogeo, en torno al año 1300, los reinos micénicos mantuvieron unas relaciones comerciales muy activas con todo el Mediterráneo, desde Cerdeña, al sur de Italia y Sicilia, por el oeste, hasta Troya y Egipto por el este, y Macedonia por el norte. Se establecieron colonias y puestos comerciales micénicos a lo largo del litoral asiático y en muchas islas del Egeo, entre ellas Rodas y Chipre.
El grueso del comercio consistía en el intercambio de materias primas, en especial metales. Comerciaban lingotes de cobre y bronce de unos 20 kilogramos de peso, así como cerámica de uso doméstico. También comerciaban bienes de prestigio o elementos exóticos como el ámbar. En cuanto a las embarcaciones, se conservan increíblemente restos arqueológicos de barcos micénicos de esta época. El pecio de Uluburun, en la costa sudoeste de Turquía, es uno de los más conocidos. Se cree que la nave procedía de Chipre, medía unos 15 metros de eslora y contenía cobre, estaño, ébano, vidrio, resina y algunas manufacturas como joyas y jarras. Pero la inmensa riqueza de los reyes y la nobleza micénica no procedía solo del comercio pacífico, sino también de la piratería a escala internacional, de la rapiña y de los sabotajes. Aunque fueran pocos en número comparados con las enormes poblaciones de Oriente y estuvieran divididos en pequeños estados, los griegos micénicos llegaron a ser la tercera potencia del Mediterráneo por detrás del imperio hitita, que ocupaba casi toda Anatolia y Siria, y el espléndido y agresivo Egipto del Imperio Nuevo.